lastimarlo, de maltratarlo, de humillarlo. Y aún así, Él murió por ti y murió por mí. Con su sangre preciosa, Él cumple su visión, su misión, pero sobre todo respetando el proceso. Cuando Él está orando en Getsemaní, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Palabra de Dios. Esta cita bíblica creo que la hemos leído bastante y tenemos un contexto de lo que sucedió en ese momento. Jesús en el desierto es tentado por el enemigo, el diablo. Jesús está listo para su ministerio y inicia precisamente su ministerio con 40 días en el desierto. Después de esos 40 días, dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado por el enemigo. El enemigo llega a Jesús y le dice: todo esto, todo este reino será tuyo si postrado ante mí me adorarás. Una tentación, la tentación de ser tentado por el enemigo por parte de Jesús. Todo esto te pertenecerá. Todo esto será tuyo si postrado ante mí me adorarás. Y Jesús supera esa tentación como hijo de Dios. No dice la palabra de esta forma, pero prácticamente Jesús dice: todo esto es mío. De hecho, a eso vine, a ser adorado yo. Todo esto me pertenece, porque sabemos que, según la carta de los Gálatas del capítulo 4, Jesús es de condición divina y se hizo hombre. Y fue como nosotros, caminó como nosotros, sintió como nosotros, hambre, frío, todo lo que sentimos. Y en lo único que no se parece a nosotros es en el pecado. Así que Jesús supera todo eso, porque Jesús tenía una visión bien definida de lo que era su ministerio, que era lo que venía a hacer, era la voluntad de Dios. En esa visión que él tiene un propósito de vida, el propósito de qué es lo que él quiere hacer, lo tiene bien definido, y no es por medio de un atajo o una ventaja que le da el enemigo que lo va a conseguir. Entonces, en ese propósito viene Jesucristo a darnos una buena enseñanza, a entender a nosotros como esos misioneros, como esos líderes de iglesia, a entender nuestro propósito dentro del grupo parroquial, dentro de nuestro caminar. Porque él tuvo una tentación, le ofrecieron un atajo para conseguir su misión, y él dice: no, de hecho eso es mío, pero en mi propósito de vida que tengo que hacer, no lo voy a hacer con un atajo. Es decir, sabía y entendía el proceso que tenía que pasar. ¿Cuál fue el proceso? Presentarse, hacer milagros, manifestarse, decirles quién era, y aún así fue rechazado. Y en ese propósito, en ese proceso, Jesús es llevado a la cruz y crucificado. No lo crucificaron en sí los soldados, sino que los soldados recibieron órdenes de lastimarlo, de maltratarlo, de humillarlo, y aún así Él murió por ti y murió por mí. Con su sangre preciosa Él cumple su visión, su misión, pero sobre todo respetando el proceso. Cuando Él está orando en Getsemaní, Él está meditando
Él está reflexionando y él tiene las visiones de lo que le va a suceder. Y aún así él dice y cumple la palabra y cumple la voluntad de Dios. Entonces Jesucristo sabe cuál es el proceso. El proceso va a ser muy doloroso y aún así lo hace. A consecuencia de eso, ahora sabemos que Él es el Cordero sin mancha alguna. Sabemos que es el sacerdote eterno. Sabemos que Él es el Rey de Reyes. Sabemos, como dice la palabra, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Porque el amado cumplió el proceso. Si hasta aquí no has meditado, pues te voy a ayudar a meditar en que nosotros en el caminar cristiano tenemos un propósito de vida para nuestra misión, para nuestro liderazgo. Pero el problema, mis hermanos, es que muchas veces nosotros evitamos los procesos. ¿Cuál es el proceso? Venga al estudio bíblico, se quiere brincar ese proceso. Habrá ayuno, me quiero brincar ese proceso. Habrá oración, me quiero brincar ese proceso. Hay que servir para poder estar preparados para servir como servidores en un retiro de iniciación. No quiero ese proceso. No quiero el proceso de preparación espiritual. No quiero ir al proceso de la confesión. No quiero el proceso de estar comulgando, en estar en unidad con la iglesia. Entonces, si no quieres todo ese proceso, entonces tú estás buscando un camino corto y estás aceptando la ayuda que le ofrecía el enemigo a Jesucristo. Y te voy a decir por qué. Porque si tú no cumples los procesos, entonces tu misión en el liderazgo se va a quedar corta. O simple y sencillamente no la vas a lograr. Porque no estás cumpliendo el propósito. Y no es un propósito doloroso, sino más bien un propósito de voluntad en el corazón, de amor a las almas para querer servir. El propósito de vida, pues, tiene una visión, y esa visión te hace entender tu misión en tu apostolado, en tu servicio, dentro o fuera de la iglesia. Si hasta aquí lo entendiste, gloria a Dios. Y entendemos pues que Jesucristo tuvo 3 tentaciones, pero en esas 3 tentaciones Jesucristo tiene bien definida su misión, su propósito, pero sobre todo el proceso. Los procesos son dolorosos en ocasiones, pero son necesarios para purificar la misión. Entonces, por eso siempre digo yo que en el servicio vamos a tener situaciones, y las situaciones nos hacen entender, nos hacen superar o nos hacen hacer crecer nuestras capacidades para resolver situaciones, y no mirar las situaciones como problemas, sino como oportunidades para seguir purificándote y seguir adelante. Las situaciones son pues tentaciones. Entonces no evitemos llegar a que se hagan un problema y poder dar un servicio agradable a Dios. Propósito de vida tiene un proceso, y ese proceso de la mano de Jesucristo lo vas a lograr y será mejor. Bendiciones, mis queridos hermanos. En resumen, mira tu misión y medita en el proceso. Prepárate para que des un buen servicio y lo hagas agradando a Dios. Entonces, todo esto me pertenece. De hecho, esta es mi misión. Así lo dijo Jesucristo. Todo ese territorio, todas esas naciones, porque Jesucristo dice, mi reino no es de este reino. Y nosotros, como misioneros, trabajamos para ese reino. Mis queridos hermanos, bendiciones, paz y bien de su amigo y hermano Rico Huerta. Un like si te gustó y un dislike si no te gustó. Bendiciones, paz y bien.
mi corazón.